Mira, en honor a la honestidad, al 100%, yo me sentía encerrado en mi casa. Mm. Yo decía, yo tengo que buscar la forma de cómo salir. Yo tengo que buscar la forma de cómo generar dinero. Y la gente no quiere salir. Yeah, Empecé a porque tú buscar en las estabas en, redes sociales, ese era tu escribiendo, negocio, fiestas, y no había nada. y no había nada. Literal, no había nada. Wow. Recuerdo que mi esposa le escribió a una artista y le dijo, mira, mi esposo hace catering, esto, aquello, que no sé qué, no sé qué más. Pasó un tiempo y al tiempo le respondieron, ¿será que tu esposo puede venir aquí a la casa, que no sé qué? Pero sin personal, sin nadie, porque es Mm, mm, para celebrar el cumpleaños de mi esposo, y van a estar mis hijos y van a estar mi suegro. No, y de comida, ¿sabes? Porque, mm, por ejemplo, si es un corporativo, tú no puedes mm. poner una comida muy pesada, Y porque salsosa. ya después comer y después seguir estudiando Sí, no te va a dar el cuerpo. O sea, tienes que total. poner comidas más frescas, algo que no te da alergia, por ejemplo, los camarones, esas cosas que tienen mucho olor, no puedes tampoco, porque todo el mundo va a salir con Sí. olor en la ropa. No puede ser frituras porque eso se encierra, entonces los olores y toda la cosa. Yo cuido mucho Wow. eso, lo que es la presentación, la textura, los olores, como una experiencia 360, como. Bienvenidos a En Contraste, el podcast donde exploramos las historias que nos definen, el crecimiento que nos transforma y la conexión que nos une. Aquí, cada experiencia es un puente hacia el entendimiento y cada paso nos lleva a una mejor conciencia. En cada episodio nos sumergimos en reflexiones, cuestionamientos y celebraciones de lo que nos hace humanos. Juntos reunimos recursos y herramientas para elevarnos hacia nuestra mejor versión. Yo soy Mariale y gracias por estar. Emprender y lejos de casa no solamente es un reto profesional, es un desafío emocional. Volver a creer en ti cuando esa tierra nueva que recién te recibe aún no te reconoce. Sin embargo, también puede ser la posibilidad de terminar construyendo espacios de celebración, de conexión, de reencuentro. Y la cocina puede ser un puente para ello. Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast En Contraste. Yo soy Mariale. Siempre es un placer encontrarme con ustedes cada domingo para compartir sin prisa, para reunir recursos, herramientas y poder aprender de las experiencias de nuestros invitados para elevar nuestra mejor versión. Hoy voy a conversar con Kael Salas. Él es venezolano, el del estado Lara, y quien se ha dedicado al marketing y la venta. Sin embargo, en el 2013 pues dio el gran paso de emigrar a Estados Unidos. Y allí se conectó con un viaje que posiblemente en su momento él no logró conectar, que se convertiría después pues en un chef y se dedicaría específicamente al área del catering y practica un arte culinario pues que puede llevarnos a celebraciones especiales, nos puede llevar a momentos íntimos y nos puede llevar también a escenarios de gran significado, como es su caso, ¿no? Hoy vamos a tratar de conocer un poco más de Kael, de esa trayectoria, cómo se puede con la resiliencia, la pasión, para poder construir un nuevo camino en un nuevo país. Quiero darte la bienvenida, Kael, y gracias por acompañarme el día de hoy. Muchísimas gracias, tremenda presentación. Gracias, gracias, gracias. Me siento bien honrado. Gracias a ti por la oportunidad de entrar en esta ventanita pequeñita aquí, de conocer más personas y llevar un poco de mi historia, de mis vivencias a todas las personas que nos ven por esta maravillosa pantalla. Sí, puede ser, Kael, que ya muchas personas están conectadas con tu trabajo, están conectadas con el hecho de que, bueno, brindas un servicio de catering. Hoy vamos a conocer un poco más de eso, pero a mí me gusta indagar en el cómo se hizo todo eso y qué pasó con Kael mientras se transformaba en ese proceso, como para darle luces a las personas que también quieren emprender o que creen que es una buena idea y hoy puedan decir, no, definitivamente yo prefiero seguir trabajando con una empresa porque no estoy en la capacidad de todo ese proceso tan inmenso que pudiste haber pasado tú, incluyendo el hecho de que estás en un nuevo país, otro idioma, mucha gente que conocer, y es un trabajo que requiere de muchas conexiones, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo de calidad para que se pueda correr la voz, y creo que eso es lo que te ha ayudado mucho, adicional a la pasión que veo que tienes por lo que haces, porque esto de crear recetas nuevas para cada evento es un reto importante autoimpuesto, del que también quiero hablar, porque es un plus que le coloca a tu servicio. Si me tocara preguntarle a Kael en este momento y se sienta después de muchos años
en un porche, en su sala, y empieza a hacer retrospectiva de quién es y qué está dejando, ¿qué comentaría Kael? ¿Quién es Kael si no fuese chef o si no fuese lo que hace actualmente? ¿Qué te identifica ahora? Mira, para hablarte un poquito más de las raíces, de por qué creció este amor, esta pasión que siento hacia la cocina, honestamente, desde que yo tengo memoria, una de las cosas que yo recordaba era mis abuelas. Mis abuelas, cuando yo estaba en su casa, yo veía con tanto amor que ellas cocinaban con cosas tan simples, tan pequeñas, que si con un ajo, con una cebolla, con un poquito de sal, un poquito de pimienta, que muchas veces era lo que había en la casa. Sal, pimienta, ajo y un pedacito de cebolla, y con eso cocinaba delicioso. Incluso a estas alturas de mi carrera, yo no he llegado a ese punto. Entonces descubrí que es el amor y la pasión con la que ellas hacían cada comida, dejaban parte de ella. Y eso me fue como llamando mucho la atención. Y en Venezuela, de donde soy, recuerdo que siempre me gustaba la cocina, no la trabajaba profesionalmente, era más que todo por pasión, por gusto. Entonces, siempre que tenía visita, venía alguien a la casa o yo iba a casa de alguien de visita, siempre llevaba algo. Y recuerdo que uno de mis amigos me decía, es que cuando sabemos que tú vas a la fiesta, nos ponemos como cuando uno va para el recreo. ¿Con qué nos va a sorprender hoy? ¿Qué salsa va a preparar hoy? ¿Qué comida va a preparar hoy? Pero bueno, mi área era otra. Como tú decías al principio, mi área era las ventas. Yo trabajé en compañías transnacionales que tenía que ver con comida en Venezuela. Yo trabajé, no sé si se podrá decir marcas o compañías. Yo trabajé para la Kraft, trabajé para la Nokia, trabajé para Movilnet, trabajé para Movistar. El área de ventas como tal, que era mi gran pasión. Ok, fueron empresas dedicadas a la comida o a la venta de comida, pero tú trabajabas en el área de venta allí. Yo trabajaba en el área de ventas, sí. Yo comencé desde tocar puerta a puerta. En aquel entonces, que no se conocían mucho de los servicios que vendían las compañías, y yo fui puerta a puerta, de empresa en empresa, ofreciendo cada uno de los productos, hasta el punto que fui creciendo. Siempre me ha gustado indagar y crecer dentro de las empresas. Y llegué a ser el supervisor de todo el departamento. Y sabes que me ubico cuando comentas que veía a mis abuelas cocinar, y yo creo que lo que uno disfruta es que primero que lo hacen con mucha pasión, con una normalidad de placer. Cuando veíamos a las abuelas cocinar, había un ambiente festivo todo el tiempo, ¿no? Y al final disfrutar de esa comida deja como un anclaje, como una sensación de bienestar, como que todo está bien, porque es reunión familiar. Esa imagen me la dibujaste cuando me comentaste, me imagino a mis abuelas cocinando, y creo que esa sensación es lo que le queda a uno relacionado con la comida, ¿no? ¿No te parece? Sí, es como tú le decías, un festín. Siempre hay una celebración. Y bueno, muchas veces teníamos como costumbre reunirnos como familia los días domingos a compartir en casa de las abuelas. Y esa era prácticamente una celebración del fin de semana. Un motivo para compartir. Sí, llegamos al 2013, Kael, y te mudas. Y esos primeros días, ese llegar aquí, ¿qué sensación había? ¿Qué expectativas tenías? ¿Qué pensaste que era migrar y qué terminó siendo? Yo había venido a Estados Unidos de vacaciones, pero como escuché en una oportunidad, no es lo mismo turismo que inmigración. Entonces ahí fue cuando empezó ya como ese miedo a lo desconocido. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora luchar con un idioma. Ahora, ¿qué me toca hacer? Yo trabajé, recuerdo que mi primer empleo cuando llegué a Estados Unidos fue limpiando hoteles. Yo decía, esto no es lo mío. De verdad que en esos días, creo que lo estoy confesando por primera vez, se me salían las lágrimas, porque yo decía, esto no es lo mío. Dios mío, yo estudié tanto y esto no es lo mío. Pero yo decía, siempre mi lema fue, falta un día menos. Un día más es un día menos.
un día menos, y la gente me decía, pero un día menos ¿para qué? Para yo cambiar de trabajo, para yo estar donde quiero estar, porque hoy estoy aquí limpiando, pero yo no quiero estar aquí, yo quiero estar en otra parte. Ahí se dio la oportunidad de yo trabajar en una arepera venezolana. Me contraté para lavar platos, trabajo duro, lavaba los platos, lavaba las ollas, lavaba todo lo que lleva un restaurante. Y ahí yo decía, esto no es lo mío, pero me falta un día menos. ¿Y cuánto tiempo pasó para eso? Porque para llegar al 2013 a tu emprendimiento, que creo fue en el 2018, fue Sí. un juego con la mente, con tu mente y con creer en ti que lo que estabas haciendo, aun cuando no era lo que querías, sentías dibujártelo como un avance. Creo que ayuda mucho. Es una manera de verlo que puede aliviar mucho el tránsito, ¿no? Sí, yo creo que esa frase a mí me daba fuerza, en una esperanza de que venía algo mejor. No era, yo estaba en un lugar donde yo no quería estar, haciendo lo que yo no quería, pero esa era como una fuerza internamente que yo sentía cuando yo decía, me falta un día menos para estar donde quiero estar. Y hoy en día me doy cuenta que estoy donde quería estar en ese entonces. ¿Ya tenías esos planes de, o sea, a pesar de que lo hacías por pasión en Venezuela y tenías otro mercado, pues, que era la venta, ¿en qué momento pensaste que era el área de la comida el que te llamaba la atención para emprender y no irte a un sitio donde pudieras vender, a un dealer, a una agencia, ¿sabes? ¿Por qué la cocina? Honestamente, en ese momento yo no pensaba que yo iba a ser quien soy hoy en día. ¿Okay? Pero sí sabía que ese no era el sitio, definitivamente, ese no era el sitio. De allí se me dio la oportunidad de trabajar en ventas en una empresa de consumo masivo aquí en Estados Unidos. No me fue tan bien y entonces yo decía, yo no quiero volver donde yo estuve. Yo no quiero lavar, yo no quiero limpiar, yo no quiero cortar grama, porque cada quien conoce sus limitaciones. Y decía, definitivamente, esa no es mi pasión. Y decía, yo voy a enfocarme en algo que me apasione, en algo que me guste. Y me fui por el ramo de la cocina. De allí entro a trabajar en el Hilton. En el Disney primero comencé a trabajar. De ahí se abrió la oportunidad en el Hilton. Empecé lavando platos otra vez, pero ya en el Hilton. De allí fui creciendo, estudiando, porque yo quería más. Piensa que desde allí, en ese momento, aun cuando era el mismo trabajo que habías vivido antes, hubo un momento en que hiciste el switch y dijiste, estoy haciendo esto, el lavar platos, por ejemplo, en este momento, pero estoy en el área que me interesa. O sea, aquí mismo puedo crecer, aquí puedo aprender. Sí, hubo un momento yo vi la dijiste, oportunidad. Ya no es lavar platos, sino ya de aquí tengo oportunidades. Sí, yo vi esa oportunidad porque decía, una vez que yo esté adentro, voy a ser como los peces. Me voy a nadar río arriba a ver hasta dónde llego. Okay. Y se dio la oportunidad, empecé después que estaba lavando allí en el dishwasher, pasé a hacer la parte de la preparación. Me ponían a picar la cebolla, a pelar los ajos. Y bueno, fue un camino que tuve que caminar, pero valoro cada momento por el que pasé, porque aprendí desde abajo. Las recetas literal desde cero. Me fui estudiando, preparándome más, hasta el momento que ya dije, hay un techo sobre mi cabeza, ya es hora de buscar algo más. Tiene que irse mucha gente que está por encima de mí para yo seguir creciendo. Entonces, la compañía, le agradezco mucho por todos los aprendizajes, pero la compañía va a seguir siendo compañía. Kael, no. Kael todos los días va más para viejo, con menos fuerza, con más experiencia, pero sin fuerza. Es hora de montar un negocio, de crear mi propia marca, de crear cosas diferentes. No soy persona de hacer lo mismo todos los días. ¿Okay? Entonces, por eso me fui por el ramo de los eventos. Por eso no tengo un menú como tal. Creo el menú para cada evento. Son menús personalizados por no hacer lo mismo todos los días. Y Kael, cuando estaba en ese proceso de pasar al emprendimiento, ¿fuiste de los que dejaste el trabajo y empezaste a emprender o del que trabajó en su emprendimiento mientras trabajaba para la empresa? Mira que al principio yo hacía las dos cosas. Al principio yo hacía las dos cosas, pero entonces, porque me daba miedo, yo decía, ¿de dónde pago la renta?
¿Cómo hago para pagar los servicios? ¿Cómo hago para pagar mis responsabilidades? No puedo dejar todavía. Entonces me salían eventos, pero entonces yo le decía a mis clientes, no puedo porque tengo que trabajar. Mm. No puedo porque tengo que trabajar. O llegué tan cansado que no lo puedo hacer. Yo en un punto de mi vida tuve 2 trabajos full time. Trabajaba literalmente, veía mi cama oscura. No sabía cómo era mi casa de día. Wow. Entonces hasta el momento que dije, ¿sabes qué? Tengo que matar la vaca, como quien dice. Y Matando la vaca, tengo que, sí sí, soltaste para dedicarte de lleno tuve que soltar. al catering. Y No tenía ese miedo, ¿cómo fue ese mes siguiente duro. recibir un cheque y luego los 3 meses siguientes que si no trabajo, como decía, como te escuché comentar, tú eres el que le ponen la cifra al cheque ahora? No, entonces, ¿cómo decidiste elegir? Así Wow, es, así es. porque yo pienso, es cómo se busca cliente, cómo le digo, mira, tú sabes que yo ofrezco catering. ¿Cómo se hace esa búsqueda? ¿O ya tenías contacto, ya habías dejado algo detrás por las empresas? ¿Cómo ese puerta a puerta que ya habías vivido en el área de ventas? Fíjate que ya tenías un entrenamiento allí de los no, muy sabio, porque cuando uno vende, se acostumbra a los no. Sí, Entonces, bueno, ¿cómo fue caer esos 3 meses siguientes? Bueno, 3 meses quedando corta, porque ese periodo puede tomar hasta un año, ¿no? De sí. conseguir el contacto, de creerte cuánto es mi precio, porque creo que eso uno lo va aprendiendo en el camino, el valor que uno tiene, ya uno deja de sacar cuenta de cuánto cuesta una cebolla, cuánto cuesta una zanahoria, sino que ya le pone el valor agregado de la experiencia, del arte, de la creatividad, uno poco a poco le va agregando el costo a esto en base a lo que uno va ganando en el camino. Entonces, ¿cómo fueron esos 3 meses, 6 meses de Cael donde dijo, bueno, ¿qué monto le colocó este mes a ese cheque cuando empecé a trabajar solo? Mira, fue un poquito difícil. Yo recuerdo que en una oportunidad no tenía ni siquiera para poner la gasolina al carro. Tenía que quitar prestado a mis compañeros, a mis ex compañeros de trabajo. Fueron duros, pero decía, tengo que permanecer, tengo que ser constante, tengo que ser constante porque estoy trabajando por mi nombre. A mí en este momento nadie me conoce, pero llegará el momento que la gente me conocerá, probará mi sazón. Fueron esos primeros eventos que no te contratan porque no te conocen, no saben quién eres, entonces tú estás compitiendo con compañías muy grandes, Claro. con empresas de trayectoria, con empresas que ya tienen muchos años aquí ya posicionados en el mercado. Entonces era luchar primero con un idioma, segundo, luchar con cómo voy a hacer para pagar la renta, cómo poner una cara bonita a pesar de que no tienes nada en la nevera, pero eso me dio fuerza para seguir adelante. Sí, porque ustedes suelen trabajar con como un porcentaje primero, ¿verdad? Que Sí. con eso poder comprar, porque yo también he estado ahí, ¿no? Donde uno, sí, yo resuelvo, pero uno a veces pide prestado para poder resolver, pide prestado para poder ir a la reunión para cerrar el contrato. Ya tú Sí, sabes entonces, cómo se sí, maneja este negocio. claro, entonces la experiencia está aquí y la pasión está totalmente, pero el bolsillo no acompaña. Pero mira, yo no sé cómo, yo creo que la intención, las ganas de hacer, uno pasa por ese estómago vacío, pero de repente sube cuando uno ve que ya todo está hecho, que se logró, que se hizo, que fue posible. Y a veces te preguntas si te sientas en frío y decir, bueno, cuando tenga esto lo voy a hacer, no pasa, sino que cuando ya estás en el momento que todo está rodando, que tienes que resolver, las cosas salen y las logras disfrutar es mucho después, donde salen lágrimas y sonrisas al mismo tiempo de haber alcanzado, haber finalizado y que te digan que todo quedó muy bien. Definitivamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, sí. Entonces, yo creo que es allí cuando uno dice, estoy haciendo lo que me gusta porque lo hago aunque no tengo nada. Y yo creo que esa es una buena lección o una buena manera de ver que así puedes identificar que estás haciendo eso que te hace bien y que bueno, que de momento tiene su proceso. Por eso te digo, ¿cómo fue conseguir clientes? ¿Cómo fue? Porque no es lo mismo estar en Florida, estar en Texas, estar en California, que estar en unos estados más pequeños, más conservadores, más pequeños, donde en Florida hay mucho influencia hispana y por supuesto, yo lo digo competencia, hay muchas industrias haciendo lo mismo, muchas personas haciendo lo mismo, muchas personas en limpieza, muchas personas en cocina, muchas personas en eventos, en logística, en muchas personas que están haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué hizo Kael para diferenciarse y empezar a sonar, a resonar? Entiendo que la primera oportunidad fue una amiga
una persona que te dijo, una conocida que te dijo, mira, quiero organizar la fiesta a mi sobrina o algo así, ¿te animas a hacerlo conmigo? Entonces tú, bueno, por lo menos aquí vamos a la media. Sí, sí, bueno, literalmente ese fue bautizado casi que mi primer evento fuera del trabajo, a pesar de que no hubo ganancias, pero agarramos la experiencia de cómo, de perder, de romper esa barrera, ¿sabes? De cómo será ese mundo, de mirar a ver cómo se hace y saber que las personas están probando es tu sazón, no una sazón que viene de una receta, porque trabajar en cadena de hoteles, siempre hay una receta que seguir porque cuando tú vas, por Ok. ejemplo, a un sitio de comida rápida, por Mm. ejemplo, alguna hamburguesa o algo así, tú esperas conseguir el mismo sabor que dejaste hace 6 meses, una semana, cinco Y uno años, se da cuenta cuando uno sabe y uno igual. se da Este no cuenta, sabe porque igual. tú buscas ese sabor. Entonces, hacer lo mismo todos los días, eso fue lo que más me inspiró en ese momento. Mm. Decía, wow, están probando el sazón de Cael como tal. Sé que a ti te enamora es la creatividad. A ti te Sí, gusta es la creatividad. Porque podías montar un restaurante donde puedes tener todo el tiempo lo mismo. y lo tuve, Pues, sí. Ah, ok, sí. y lo tuve. En un punto de mi vida yo lo tuve, pero eso es lo que no me gustaba, ¿sabes? El preparar todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, todos Y los me días lo imagino la mismo. expectativa. Un restaurante de un venezolano, allá vamos a comer pabellón, arepa, empanada, tequeño. Pues sí, pero no. Sí, pero no, porque mi fuerte no es la comida venezolana. Mi Ok. fuerte es la comida fusión. No, eso me parece porque es un reto para ti. Kael comenta que él, cada vez que, cuando comentó que hace una receta personalizada, es que él puede ser el mismo pollo, pero le pone diferentes ingredientes. Entonces, creo que el riesgo es mayor en el sentido de que te das a conocer por Kael y no necesariamente por el plato en particular, porque la persona que vaya a diferentes eventos tuyos se va a conseguir con diferentes versiones de la cocina de Kael, ¿sí? Así es, Y eso es un riesgo. Eso es un riesgo así es. que ha sabido abrazar, porque ha hecho que las personas quieran a Kael y no a la comida específicamente, no al plato de pollo con la naranja, no solamente eso. Fíjate, contestándote la pregunta que cómo fue ese primer contacto. Los primeros eventos, como te decía, ese fue el primer evento que como que rompió la barrera. Después de Mm, allí era el trabajo de hormiguita, como quien dice, de darte a conocer quién eres, porque nadie te conoce. Entonces ahí empecé a trabajar con algunas productoras para hacer lo que son el backstage, lo que son los camerinos para artistas y saber cómo era ese mundo y darme a conocer un poquito más. No me atrevo en este momento a nombrar a ninguno porque se me van a quedar algunos por fuera. Vayan a Entonces, Instagram, ahí lo ven. sí, en mi cuenta de Instagram aquí se la vamos a dejar Ahí lo ven, para que sí. vayan. Y bueno, fue así. Los primeros eventos fueron casi que a ras con ras o gratis o para darme a conocer como tal. Ok, o Ya sea, que te después, enfocaste en la parte de o sea, como que fuiste directamente a industria, ¿no? No, no fue o sea, como eventos, sí entiendo que haces eventos familiares también, bodas y baby shower y todo esto, pero me parece interesante porque por lo menos la industria de la música, del arte, de cualquiera de sus presentaciones en el arte, se mueve constantemente y te permite a ti la creatividad porque la exigencia de cada artista no es la misma. no, todos piden cosas diferentes, son nacionalidades diferentes, paladares diferentes, dietas diferentes, todo es Mm. completamente diferente, gusto diferente, colores, todo es diferente. Entonces eso me gustaba mucho. Entonces empezaste a contactar primero con las productoras, cosa que yo no pensé. Yo pensé que iría directamente a los artistas. No, pero es que hay un puentecito No, antes. no, Sí. antes del artista estaba un puente. Sí, entonces, bueno, fue allí porque soy de las personas que piensa que si tú vas a tomar 5 minutos de tu tiempo para convencer o vender tu servicio a una persona, lo puedes utilizar esos mismos 5 o 10 minutos para convencer a la misma persona, pero que maneja 100 personas detrás de él. Mm, mm, ok. Y ¿Eh? cuando haces la propuesta, porque hay muchas propuestas o muchos negocios que se hacen las propuestas en papel. O sea, todo mándame un email, mándame o sea, es papel, no hay emoción, no hay explicación, no hay sentimiento, no hay la palabra, ¿sabes? Y eso yo creo que marca la diferencia. En tu caso, también se sigue manejando así. Mira, yo te puedo cotizar y te mando un email con el menú, o hay un contacto donde tú logras identificar
qué es precisamente lo que busca el artista y cómo tú le puedes dejar una experiencia a esa persona que le vas a servir. Sí, definitivamente sí. Ahí está una de las claves del negocio. Estoy sacando todos los secretos. Sí, no me pidas todos los secretos, por favor. Pero definitivamente sí. Como te decía, cada evento es único. Por eso no tengo un menú como tal, porque cada paladar es completamente diferente. Entonces, antes de alguna propuesta, indago un poquito más sobre quién eres, qué te gusta, qué sabor te gusta, y en base a lo que a ti te guste, creo un menú personal para ti. Entonces va a ser, por ejemplo, hay personas que son apasionadas por, no sé, por los cítricos, por los sabores tropicales, que si la parchita, que si el mango, que si el limón, ¿sabes? Es ese tipo por el lulo, ¿sabes? Es ese tipo de paladares. Entonces hay que hacer una fusión o una combinación de alguna proteína que vaya acorde con ese sabor. Sí me explico. Sí, me parece interesante porque a veces yo pienso que cuando hay ese puente, cuando hay intermediarios, pues, y lo he vivido no desde el ámbito de la cocina, pero desde otro lado, que uno trata de transmitir algo, pero como eso pasa por diferentes personas antes de llegar al consumidor real, que en tu caso es el artista, a veces descifrar todos esos caminos, todo ese camino para saber si tiene que ser muy meticuloso, porque se va diluyendo en el camino y cuando le llega el menú al artista dice la mitad de lo que tú decías. ¿Me explico? Y no por descuido, sino porque cada persona lo ve distinto, ¿no? Entonces, de repente, bueno, al productor le gusta, no sé, el arroz con piña, pero el artista le gusta es con manzana, no sé, algo como decirte. O sea, tiene que haber como que ese canal tiene que estar muy limpio para que este sea un receptor, pero que lleve la información concreta a donde tiene que llegar, ¿no? Y me imagino que eso es uno de los riesgos también que corres Sí, como propuesta. exactamente así. Así es el camino, directo. Ujú. O sea, porque cuando hay muchos intermediarios, se va perdiendo la información. Total. Porque se me olvidó qué fue lo que me dijo, entonces me recordé que le gusta, no sé, es alérgico al queso, pero a mí se me olvidó, y yo no, le encanta el queso, pero que no sea muy fuerte. Entonces cuando llego ya con el queso, yo soy alérgico a la lactosa, yo no como queso, Wow. ¿sabes? Entonces por eso me gusta pues tener ese camino más directo. Sí, y pensando también en que al momento o sea, al final es tu cara la que queda allí, es la ejecución de tu trabajo, que independientemente de que salga mal o bien, las felicitaciones o las responsabilidades son netamente tuyas, independientemente de quién haya sido el transmisor del mensaje, ¿no? Entonces, y Así también es. creo que es bastante valiente de tu parte el poder colocar esta creatividad y este estilo que estás haciendo, porque también es muy fácil cuando eres nuevo, cuando estás nuevo en el mercado, es muy fácil para las personas que ya trabajan con catering, que contratan catering, bueno, yo me voy por lo seguro, ¿sabes? Me voy por el que ya siempre le he pedido, por el que siempre ha estado, para qué probar algo nuevo y si me arriesgo y si entro problemas con el artista. Entonces, creo que has abierto un camino que no digo que sea fácil, porque llevas años en esto probablemente está más visualizado ahorita, pero llevas muchos años, desde el 2018, ya tratando de ubicarte, de emprender, incluso te tocó la pandemia y entiendo que dentro de las circunstancias que la pandemia ya sabemos que nos trajo, tú también te reinventaste allí, decir, bueno, no salgas a comer, yo te traigo el restaurante a tu casa. ¿Cómo fue esa Tienes mucha experiencia? información, Oh, sí, porque literalmente esa fue la frase. así es, sí. Ese era el eslogan del negocio. Sí, No vayas al restaurante, yo trato de que el el chef va invitado a se tu casa. sienta que yo sé que quiero hablar con él. Ese era el eslogan exactamente en la pandemia, durante la pandemia. Y ahí fue donde creció más. No voy a decir gracias a Dios la pandemia, pero una vez alguien me dijo, siempre hay dos caras, el que está llorando y el que aprovecha la oportunidad de vender los pañuelos. Tú decides si lloras o vender el pañuelo. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Porque teníamos restricciones de cantidad de personas y todo esto, pero también era una tranquilidad para los demás. Primero, no dejar de festejar, por ejemplo, un aniversario de matrimonio, un bautizo íntimo, o sea, ya aunado a la soledad que estábamos viviendo, cada quien en su casa, saber que podía tener la experiencia de hacer una celebración pequeña porque el chef iba a ir para su casa. Eso le da una tranquilidad bastante reconfortante a la experiencia de que teníamos de la zozobra de no saber en qué momento nos íbamos a contagiar o íbamos a no
poder superar la etapa del COVID. ¿Cómo fue esa experiencia para ti primero? Primero, ¿cómo se te ocurrió? Y después, ¿cómo hiciste para decir a las personas, mira, yo estoy aquí, si necesitas un chef, yo puedo ir a tu casa? Mira, en honor a la honestidad, al 100%, yo me sentía encerrado en mi casa. Yo decía, yo tengo que buscar la forma de cómo salir. Yo tengo que buscar la forma de cómo generar dinero. Y la gente no quiere salir. Empecé a buscar en las redes sociales, ese era tu negocio, fiestas, y no había nada. Y no había nada, literal, no había nada. Wow. Recuerdo que mi esposa le escribió a una artista y le dijo, mira, mi esposo hace catering, esto, aquello, que no sé qué, no sé qué más. Pasó un tiempo y al tiempo le respondieron, ¿será que tu esposo puede venir aquí a la casa, que no sé qué? Pero sin personal, sin nadie, porque es para celebrar el cumpleaños de mi esposo, y van a estar mis hijos y van a estar mis suegros. Entonces no quiero a nadie aquí en mi casa. Y así fue. Nosotros llegamos, fui con mi esposa, nos pusimos unos zapatos desechables que nos dio ella, un mono, literal como los astronautas, y yo cocinando, Lysol por todos lados, y yo cocinando, pum, 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 ya. Ella lo publicó en sus redes, y bueno, de ahí de verdad que se nos dio la oportunidad, y de ahí fue como una cadena. Y tú, en ese momento, tú llegaste allí y dices, yo voy a cocinar, o sea, yo te traigo el menú, o sea, hago un plato especial, porque todo suena como muy breve. Yo digo, yo nada más en pensar, porque no soy amante de cocinar, entonces yo nada más de pensar que me van a decir, mira, puedes venir mañana a hacerme una comida aquí en la casa. Yo, ¿y qué compro? ¿Y qué cocino? No, mi primera pregunta es, ¿qué te gusta comer? Okay. Siempre. ¿Qué te gusta? Cocinas todo, todas las proteínas. Okay. Todo. A mí me gusta, no sé, me gustan las fresas y me gusta la carne y me gusta el queso y me gusta la pasta y me gusta el arroz y me gustan las papas y me gusta los vegetales y no me gusta, no sé, el bacon o no me gusta tal cosa. Ok, perfecto. Entonces, mira, ¿qué tal si te queda una carne con una salsa de berry? ¿Te gusta el vino? Le ponemos vino, entonces le ponemos esto. Entonces yo me voy imaginando el plato en mi mente, te lo voy plasmando. Ahorita en este momento no tengo, pero mis anotaciones es rayas, hasta decir basta. Bueno, mira, así más o menos me voy creando mi menú. Casualmente, mira aquí. Así, rayas. Yo voy hablando contigo, voy escribiendo. Después, aquí va una cosa, aquí va la otra, y después te creo el menú y te lo paso. ¿Te gusta este menú? Sí, ok. ¿Qué te imaginas? ¿Cómo te lo imaginas? Entonces, ahí ya viene la parte de la creatividad. Y tú le pones la decoración, tú haces el arte de los mismos platos. Todo. Lo que tú te imaginas en tu mente, yo te lo envío y ese mismo plato tú lo vas a tener ese día, porque antes les preparo una degustación, un tasting, que es donde ajustamos realmente los sabores, más dulce, menos dulce, más ácido, menos ácido, más cocido, menos cocido, todas esas cosas. Sí, me estoy imaginando un buen pedazo de carne. ¿Ves? Porque me gusta mucho la carne. Me estoy imaginando un buen pedazo de carne con una salsa de fresa, así algo cítrico, me encantan los cítricos. Ya me estoy imaginando unos vegetales con un aderezo. Ya me lo estoy imaginando. Mira, sí, entonces yo te llevo a ese momento. Yo te voy a decir, mira, te puedo preparar una cama de puré de papa 4 quesos, te puedo poner unos espárragos en la parte derecha, en la parte izquierda te voy a poner una ensalada de berry, en la parte del centro te voy a poner un filete de miñón bañado con una salsa de vino y berry. Ya en tu mente está trabajando en eso. Ya me lo estoy comiendo. ¿Ves? Y ya te lo estás comiendo. Sí. Mira, entonces las papilas gustativas empiezan a hacer su trabajo. Claro, pero también dibujas una expectativa que bueno, tú conoces tu trabajo y tú sabes que la vas a cumplir, ¿no? En sabores, me explico. Sí. Mira, ¿y qué tal los postres también? Sí, no es mi fuerte realmente, pero sí trabajo con postres. Y cuando toca la temática de los matrimonios, por ejemplo, que son como un poco más sobrios, generalmente suelen ser como mucho más elegantes, con una temática específica, más allá del color, si es niña o niño, ¿sabes? Es como, puede ser muy sencilla, pero también puede ser muy elegante, ¿no? En cuanto a la decoración, tienes tu equipo, no que necesariamente tú lo hagas, pero un equipo que te acompañe externo, otras personas que se encarguen de la decoración del salón, o eso lo hace el cliente por separado. ¿Cómo haces para engranar en colores, en temática, en sensaciones, tu plato con la decoración o la temática de la fiesta? Yo de verdad que trabajo con muchas event planners. Okay. Entonces, de allí viene un equipo, grandioso equipo de trabajo. Planner, decoración, música
y ya han pasado unos años que he tratado de trabajar mucho con mi equipo de trabajo más no limitativo, pero ya, por ejemplo, ya el DJ sabe en qué momento voy a servir y él baja los niveles de la música, pone otro tipo de música, él ya hace el llamado por mesa y si es plateo, también baja los niveles de la música, ya la planner sabe que el evento sale porque sale, a la hora que sale, la textura, la temperatura, todo. Entonces es un trabajo de equipo como tal. Sí, eso te iba a decir, si me pongo a pensar en eso, es que a veces creo que todo lo que se trata al arte se comunican sin hablar. O sea, no es necesario dar instrucciones fijas, sino que hay una comunicación no verbal bastante interesante, que como todos están alineados a que el producto final que beneficia a todos salga bien, todos se ocupan de que el trabajo de todos se cumpla. ¿Sí? Eso me parece súper interesante porque eso es una batalla campal en las organizaciones. Sí, y eso es lo más importante, esa es la parte más importante para que un evento salga bien, porque si todos somos un buen equipo, eso se nota. Y si hay alguien que no está haciendo bien su trabajo, también se nota. En una mirada, en que se cayó un papelito al piso, y no es mi responsabilidad, pero a mí no me cuesta nada porque es mi amiga, es mi equipo de trabajo, y son los novios que le estamos dando una tremenda experiencia, o es un corporativo, entonces no me importa nada agacharme, agarrar el papelito o limpiar una mesa o recoger o ofrecerle algo a alguien que no pueda llegar hasta, por ejemplo, hasta el bar, hacer una línea. Mire, señor, ¿qué está tomando? ¿Cómo lo están atendiendo? ¿Quiere agua? ¿Quiere esto? ¿Quiere aquello? Porque es el servicio como tal. ¿Cómo me gustaría a mí que me atendieran en un evento? Y lo importante, así es como he entrenado mi personal, ¿sabe? Así. Es que me parece, me gusta mucho eso. A mí me gusta mucho hablar de, casi siempre traigo temas de organizacionales, no necesariamente porque hablo con gerentes ni nada de esto, sino con las personas que forman parte de ese día a día que hacen que la rodita circule todos los días y el sistema funcione, ¿no? Entonces, escuchando lo que dices, digo, bueno, no hay una comunicación total donde tú tengas que decirle a la otra persona qué hacer, sino que me parece que lo que hay que rescatar es, mientras hay un objetivo claro, que es que un evento salga bien, y cuando cada quien sabe lo que sabe hacer, cada quien sabe cuál es su lugar y cómo alimenta al siguiente para que todo funcione, es cuando se hace la diferencia de que no es necesario atropellar ni competir con nadie, porque es que es el efecto en común, es el trabajo en común el que va a lograr que todo el trabajo se vea bien. Uno falla, lo demás van a terminar fallando. Entonces, de que me importe que el trabajo del otro también salga bien, o que yo te acompaño a ti, como tú acompañas a tu equipo, imagino que también acompañas al de logística y ayudas a que si un mantel está mal colocado, arreglarlo, porque también desviste tu plato. Todo eso forma parte es un rescate maravilloso, me parece, porque cuando las personas saben qué están buscando y para qué son buenos, no debería haber competencia, sino un engranaje de todos los saberes para que todo al final salga como esperan que ustedes salgan, para que siempre haya un trabajo disponible. Y cuando somos marca personal, pues es importantísimo, porque de eso se vive, de que tu marca se proyecte con la realidad de que tú eres, que saben que si hablan con Kael, saben que van a esperar de Kael. Sí. Y fíjate que, por ejemplo, no es algo bien importante lo que estás diciendo, porque mi marca no es solamente Kael, porque yo soy la cara del negocio, sí, yo soy la cara del negocio, pero detrás de mí hay un equipo muy grande, son aproximadamente como 22 personas que están detrás de mí, porque yo no puedo servir un plateo para 200 personas solo, no lo puedo hacer solo. Es la persona que me ayuda con la ensalada, la persona que me ayuda a picar, la persona que me ayuda a preparar para yo hacer la salsa, la persona que me lleva los platos, que lava, que limpia, todo. Quien lleva el plato hasta la mesa, todo. ¿Cómo te conectaste con cada uno de esas personas que en este momento están ocupando el sitio que tú una vez ocupaste? Mira, primero que yo he tratado de no ver mi negocio como una empresa. Todos somos parte de esta familia, de la familia Chef Salas Catering, y todos tenemos el mismo valor, ocupando diferentes roles, pero todos tenemos el mismo valor. Entonces, cada una de las personas da el 110%, esa milla extra para el negocio. Y creo que en cada evento que vamos, se nota la milla extra. El hecho de que tú contrates mi servicio
para una boda o para un corporativo y yo me rija solamente por el trabajo que va a hacer y ya sería parte del montón. Pero el trabajo de nosotros no es así. El trabajo de nosotros es, si tú necesitas ayuda para pegar stickers en las bolsitas que va a entregar de regalo y estamos desocupados, señora, le colaboramos con los stickers. Necesita servir la champán, necesita un vaso de agua, necesita acomodar la tela, necesita colocar las velas, prender esto, prender aquello, todo lo que necesite para el éxito de cada evento. Y cuidamos cada uno de los detalles. Y así es cada una de las personas que pertenecen a esta familia. Excelente, porque como te digo, aun cuando estés tú con tus 25, 22 personas, hay más personas que vienen a complementar lo que tú haces, que sin ellos tampoco sería posible que tú pudieras presentar tus platos. En aras de tu tiempo, porque sé que te tienes poco tiempo conmigo. Sorry. No te preocupes, me gustaría saber cuál ha sido la lección más grande que has aprendido entre la migración y el emprendimiento. ¿Qué es lo que te ha dejado? Puede ser personal o profesional, algún valor específico, algo que no habías reconocido en ti que ahora sí, no sé qué se te ocurre, que te ha dejado el migrar y el emprender. Saber que no hay límites. Okay. No hay límites porque yo cuando llegué a este país, yo venía con una expectativa de entrar al mundo de ventas, que era lo que realmente sabía hacer. Decía, yo soy bueno en ventas y ahí es donde voy a trabajar. Y aprendí a redescubrir otros talentos que tengo y sigo descubriéndolos día a día, porque el hecho de crear cosas diferentes y no solamente catering, estoy a la par de hacer otras cosas, estoy abierto a emprender a otros sitios, a abrir el negocio en otras ciudades, en otros países. Entonces eso me ha enseñado este país. Estoy aquí en este momento, pero quiero más. ¿Cuál consejo le darías a quienes sueñan con emprender en otro país? Que se atrevan. Da miedo, sí, mucho miedo, pero hay que hacer las cosas con miedo. El miedo es solamente el charquito, pero más adelante vienen más retos que te van a hacer más grande. Sí, la constancia y creer. Yo creo que uno tiene que creer en lo que medianamente sabe, porque también sé que lo que tú pensaste, yo me imagino que lo que tú pensaste que iba a ser Kael Salas como chef y como catering ha ido creciendo poco a poco, que lo que tú te imaginaste se ha vuelto más grande, te ha hecho a ti exigirte más, en el buen sentido de la palabra, para que logres estar al nivel del compromiso que estás adquiriendo. Entonces, uno se imagina algo pequeñito y eso genera miedo, pero lo interesante es que mientras vas creciendo, tienes que aprender a caminar con el miedo porque es que vienen desafíos más grandes que no da tiempo de retroceder, No, ni puedes retroceder, no te da tiempo, ni los mismos clientes te dan tiempo de retroceder, porque ya probaste esa carne que te imaginaste tú, pero entonces ahora te imaginas cómo será una carne ahora con camarones. Y entonces si le ponemos, en vez de camarones, le ponemos langosta. ¿Y cómo se quedará un plato para las personas que no comen carne, para los vegetarianos? ¿Sabes? Sí, entonces variedad. ahí vienen los retos de verdad. Entonces no te da tiempo de retroceder. Y yo soy una de las personas que me exijo a mí mismo por buscar y me instruyo y sigo estudiando y sigo leyendo y yo no sé cuántos libros tengo. Quiero más conocimiento para ofrecer otros productos, otras cosas y no hacer lo mismo que ya he hecho en eventos anteriores. ¿Te ha tocado decir, no, sí, claro, yo te hago ese menú y después llegas a ver, wow, cómo se hace? Sí. Yo me río porque en otras áreas que no es cocina, pero sí, sí, claro, porque yo digo, es que si yo digo que sí, es que me va a obligar a aprender y eso me va a hacer crecer y mañana hacer otra cosa. Mira, yo tengo un libro aquí exactamente al lado donde creo la receta, que es esta Biblia que está aquí. Por favor, okay. Aquí está miles y miles de sabores. Y todos los días me estudio algo diferente de las combinaciones para hacer cosas diferentes. Así que no puedo decir, ya aprendí, ya llegué hasta aquí, porque yo creo que ese día tengo que cerrar la puerta del negocio. Sí. Kael cree que ha descubierto su pasión, definitivamente. Mira, sí. Qué bueno. A mí me alegra mucho eso. Porque me siento sumamente feliz haciendo lo que hago. Eso es importantísimo. Me llena al 100% y no me canso de hacer lo que hago. Claro, el cuerpo se cansa, pero tú me llamas al día siguiente, mira, resulta que las personas que vienen al matrimonio se van a quedar hasta el fin de semana que viene. ¿Me puedes preparar para mañana el desayuno? Te voy a decir sí. ¿Con qué fuerza? No lo sé, pero sí lo voy a hacer. Y va a quedar bien.
¿Cómo quieres que las personas recuerden a Kael? Que Kael es un chef, ¿qué pretendes tú transmitir a través de tu cocina, de tu arte culinario? Ya para despedir. Que recuerden como una huella, que en tu evento como tal cree el efecto wow, así. Que tú hables, que te pregunten por un chef y digas wow. En tal evento, Okay, pero que empiece con el wow. okay. No tengo la menor duda. No tengo la menor duda que va a ser así por la creatividad que ofrece en el camino, ¿no? ¿Cómo te gustaría que las personas te contacten? Este espacio está a tu orden para que coloques tus redes sociales, la información que gustes compartir para quien quiera hacer un evento. Por ahora estás en Florida, ¿verdad? ¿Tienes alguna limitante en cuanto solamente en Orlando, Florida? No, hemos trabajado en Florida completo, Ujú. Miami, vamos a cada rato, Ocala, Jacksonville, San Agustín, aquí en Florida completo, Houston. Ahora estamos Ok. haciendo negociaciones para estar por allá por Denver, en Atlanta, y sí, hemos hecho eventos en New York, ¿sabes? Ok, estamos expandiéndonos. Sí. Eso no lo pude averiguar. No, eso lo dejé Sí, para que tú sí, lo sí, dijeras. sí. No, hay eventos corporativos. Yo trabajaba antes, uno de mis clientes era una empresa muy grande, Ujú. una transnacional, y en una oportunidad contrataron nuestros servicios para acompañarlos en una gira. Entonces hicimos aquí en Orlando, hicimos en Atlanta, hicimos Jacksonville, y me dijeron, ¿tú eres capaz de ir a Nueva York? ¿Y yo en qué Oh, parte? sí. Allá en uno de los hoteles. Yo, sí, yo soy capaz. Y ¿Cómo? No sé, pero sí es soy capaz. ambientarte con el tipo porque puede ser pimentón, pero no, el pimentón no es igual en todos lados y el tipo de mercado y también te ilustra mucho, ¿no? De la cultura de cada estado, ¿no? Y de cómo cuidan sus alimentos, que se interesan más si por las frutas o por los vegetales o por la proteína o por lo... Es bien interesante cuando estás metido en ese mundo, creo que ves cada mercado, cada sitio de mercado diferente, ¿no? Entonces, también te permite crear, porque dependerá de las estaciones, del estado, qué produce ese estado, que tú puedes crear una receta. Me imagino que te lo estudias antes. Es súper, súper interesante. No solo hacer un plato para completar una cifra más en el cheque que quieres hacer, sino hacerlo con sentido y con intención, pues hace la diferencia para que tú mismo disfrutes el viaje y sea una experiencia tanto para tus clientes como para ti cada vez que prestas el servicio. Y fíjate que una de las preguntas claves que yo le hago, una de las primeras que yo les hago a mis clientes, ¿para qué quieres poner la comida? Es como para cumplir un requisito, queremos crear una experiencia, tienes algún sueño, ¿qué es lo que buscas con la comida? Y me dice, no, es para cubrir un requisito, ok, ya sé por dónde voy. Vamos a poner cosas básicas, productos básicos, y te hago una propuesta muy bien presentada, muy buen sabor, pero cosas más básicas. Quiero crear una experiencia completamente diferente. Entonces ahí es donde viene el trabajo de que si lo quieres que se presente el plato en la mesa ya servido, si lo quieres como estaciones en vivo, tipo Action Station, tú colocar en tu matrimonio diferentes estaciones de comida, por ejemplo, mexicanas, italianas, asiáticas, americanas, de todas las nacionalidades. O quiere que sea algo más tradicional, tipo buffet, con una comida al principio, una comida al final. Para la despedida hacemos alguna sopa, alguna comida para que ya se cierre el evento como tal. ¿Sabes? Ahí es donde viene ya la Hay muchas creación variantes, claro. del menú como tal, sí. Me imagino que conseguirás clientes que te dicen, ¿verdad? Y todo eso podemos hacer. Sí, 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 porque muchas veces, mejor dicho, en casi todas las veces la gente no sabe qué es lo que está buscando. sí, sí. Por eso las preguntas son importantes. Sí, entonces a mí me gusta hacer una entrevista antes de empezar a hacer el menú para ver qué buscas, qué estás buscando dentro de tus necesidades. Claro, y Entonces te dependerá del abro un tipo poquito más el abanico de opciones, de oportunidades. de los consumidores, porque es diferente una boda a un baby shower, a un cumpleaños. Son como Y son diferentes tipos diferentes de tipos paladares de, porque es por la ocasión. no, y de comida, ¿sabes? Porque, Mm, por ejemplo, si es un corporativo, tú no puedes mm. poner una comida muy pesada Y porque salsosa. ya después comer y después seguir estudiando Sí, no te va a dar el cuerpo. O sea, tienes que total. poner comidas más frescas, algo que no te da alergia, por ejemplo, los camarones, esas cosas que tienen mucho olor, no puedes tampoco, porque todo el mundo va a salir con Y olor en la ropa. No puede ser frituras porque eso se encierra, entonces los olores y toda la cosa. Yo cuido mucho
Eso, lo que es la presentación, la textura, los olores, como una experiencia 360 como tal. No había pensado en Todo, eso, tienes absolutamente razón, todo. lo de lo corporativo, sino por si Sí, no se quedan dormidos después. sí, entonces, claro, si es una fiesta de noche, si es muy tarde, es un tipo de menú, pero si es un brunch muy Mm, temprano o si es una comida de almuerzo, o sea, tiene que ser mm, diferente al desayuno, diferente a la cena, diferente al corporativo, ¿sabes? mm. Hay algunas opciones, por eso siempre es importante para mí hacer Conversar una primero. entrevista inicial, sí. Perfecto. Bueno, ahora sí compártenos tus redes sociales para yo despedirte y poder dejarte que vayas a tus próximos. Tiene una actividad ahorita cuando salgamos de aquí, así que Gracias, gracias, gracias. Sí, lo que comparte pasa es que tus me redes llama mucho de sociales. fuera también y por cuestión de tiempo, Mm, en el otro país tienen horas diferentes, entonces tengo una entrevista después de aquí. Mis redes sociales me pueden conseguir directamente a Chef Kael Salas, Kael con K, por Instagram, igual que por Facebook, y mi número de teléfono directo es el 407-683-1956. Yo me voy a encargar de que esté todo en la descripción del episodio, no te preocupes, para que te contacten mucha gente y podamos Claro que celebrar. Y sí, cuando me acerque por Orlando, te aviso para claro, conocernos y poder compartir un rato. un placer, claro que sí, claro que sí. Yo quiero agradecerte, Kael, tu tiempo, que hayas hecho esos minutos para podernos compartir un poco de tu historia, por habernos ampliado el día de hoy la variedad, lo que significa en realidad ser un chef, que es posible convertirse, que lo que era para ti tu pasión en Venezuela se convirtió en un arte que te ha permitido brindarle experiencias, arte culinario, acercamiento, reencuentro, celebración y recuerdos para muchas personas. Y bueno, valoro mucho la intención que le colocas en cada plato que sirve, este exigirte crear para que cada invitado se sienta especial, eso es súper importante. Y bueno, habernos ilustrado el día de hoy de lo amplio que es este ambiente y de las posibilidades que se presentan cuando realmente crees en ti, que no tenía ni para la gasolina, que esto suele pasar. Y aún así, cuando uno está conectado con lo que le gusta hacer y uno confía que es el paso que debe tomar, hay ciertos riesgos y ciertos desafíos, pero que lo que vienen es hacerte crecer. La paciencia hay que trabajarla muchísimo y la credibilidad. Pero bueno, tratar de cumplir con ello a medida de que uno va avanzando y apoyándose de las personas adecuadas, yo creo que es posible y Kael nos viene a traer que ese ejemplo de constancia y disciplina y de conectarse con su pasión para poderle brindar experiencias espectaculares a sus clientes. Así que yo quiero agradecerte mucho y a mí no me queda más que despedirme de este episodio, tu podcast En Contraste, e invitarlos a cada domingo a acompañarnos y que visiten este episodio, lo compartan y crezcan junto conmigo con cada historia que nos acompaña en cada episodio de tu podcast En Contraste. Yo soy Mariale y un gusto verlos. Saludos. Nos damos más